A nivel del grado de doctor, una vez que tengamos el grado de doctor, nosotros hacemos investigaciones propias. No necesariamente requerimos validez de juicio de expertos, porque nosotros ya somos expertos, se supone, en la investigación, en el tema. Así es. Sin embargo, actualmente, como estamos recién haciendo nuestra tesis doctoral para obtener el grado, que es el nivel de maestría, porque todos somos magísters, y deberíamos hacer una validez a nivel de interna y externa, ya que fue lo que se planteó, ¿no? Una de estas valideces es la que se llama propiamente por juicio de expertos, y hay otra validez que, bueno, es la parte, la externa como tal, ¿no? Que se mencionó también en clases anteriores. Ya. Mis notas. Entonces, en conclusión, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Validez y confiabilidad? ¿Solo confiabilidad o solo validez? ¿O confiabilidad y validez? ¿O solo confiabilidad sin validez o solo validez sin confiabilidad? ¿Qué harían ustedes? Lo que deberíamos hacer en realidad es una validez interna y externa para comenzar, o sea, validez sí o sí, porque lo requerimos al menos para la tesis a nivel de la universidad. Y confiabilidad, yo diría, depende del instrumento, porque en clases anteriores nos mencionó de que si el instrumento es un cuestionario con respuestas politómicas, se puede hacer una validez como por confiabilidad alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿no? Pero si es otro tipo de instrumento, como una guía de observación, no necesariamente la confiabilidad va a pasar por la alfa de Cronbach, lo que tengo entendido, ¿no? Claro. Ok, entonces hay que tener mucha claridad y precisión para ver esto porque luego nos podemos entrar en confusiones, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un punto muy importante sobre terminar el proceso de la convalidez, de la validez y de la confiabilidad, que son elementos sumamente importantes y no pueden ser descuidados porque si usted los descuida, pues no podemos, digamos, tener mayor fortaleza en nuestros instrumentos. Los instrumentos perderían mucho. Los instrumentos no serían confiables, no serían válidos. Y si un instrumento no es confiable ni válido, pues digamos que estamos en nada, ¿no? Estamos sumamente atrasados. Ya estamos sumamente mal. Bueno, vamos a retornar a la explicación que hicimos en una oportunidad y vamos a hablar de los componentes que existen. Uy, este no era. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla. Y van a observar ustedes aquí, ¿no? ¿Cuál es el proceso de confiabilidad y el proceso de validez de un instrumento de recolección de datos, ¿no? Habíamos dicho que hay una validez y una confiabilidad. Y esa validez y esa confiabilidad pues tienen que marchar en conjunto, ¿no? Esa validez, habíamos dicho, de un instrumento de recolección de datos, para que este sea válido, la peor decisión que uno puede tomar es coger un instrumento de otro. No se coge un instrumento de otro, se genera un instrumento nuevo, ¿no? Hay mucha gente, hay una disparidad entre lo que es elaborar un instrumento de recolección de datos y la operacionalización. Esa disparidad, ¿no?, nos genera un problema. Y ese problema, por ejemplo, es que nosotros hagamos una operacionalización, hagamos luego un proceso de recolección de datos y luego de hacer esa operacionalización recogemos los datos, pero ¿con qué recogemos los datos? Con instrumentos que no son validados. Uy, uy, uy. ¿Se me escucha, chicos? Hola. Uy, uy. Se me congeló la pantalla. Un ratito, por favor. Ok, algo pasó. No sé qué cosa pasó. Ya voy a volver a compartir la pantalla, ¿ya? Se congeló todo y bueno, voy a volver a compartir. Entonces, hay varios procesos que son importantes. Nosotros validamos siempre y cuando nosotros tengamos un proceso de operacionalización bien hecho. O sea, el desfase es este, mira.
Tú creas tu marco teórico. Después de crear tu marco teórico, ¿no? Haces tu proceso de construcción de instrumento de recolección de datos. Pero ese instrumento de recolección de datos no lo haces tú. Te agarras un instrumento ya validado de otro, ¿no? Y cuando ya tienes un instrumento validado de otro, tú dices, bueno, ya está, ya lo tengo aquí, ¿no? Entonces ya lo que toca hacer es aplicar el instrumento. Pero entonces, ¿qué es lo que has hecho realmente? ¿Has hecho un proceso adecuado? ¿Has hecho una operacionalización pertinente? ¿Has trabajado realmente un proceso óptimo para recolectar tus datos? ¿Cómo has trabajado la operacionalización? ¿Qué tiene que ver tu proceso, digamos, de recolección de datos con tu instrumento y qué tiene que ver con la operacionalización y qué tiene que ver con la validación? Muchos de estos problemas son problemas realmente fuertes porque digamos que esos... ¿Cómo? ¿Se corta? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Parece que la compañera tiene problemas de red. Sí, al parecer la compañera tiene problemas de red. Ya, entonces, a ver. Sí, parece ser eso, ¿ya? A ver. Esto no es. A ver, lo que pasa es lo siguiente, chicos. A ver, si nosotros tenemos un proceso de operacionalización, ¿no? A ver, voy a poner acá calidad de atención, que es el ejemplo de la operacionalización. No, este es, a ver, un ratito. Por acá está. Ya. Aquí va a estar. Si no me equivoco. Proceso de operacionalización. Hay un detalle. Sí, pero eso está muy escueto. Ese no es el que me interesa. Hay un proceso de operacionalización que le presenté la semana pasada a ustedes que está mucho más bonito y que es el que quiero yo presentar. No, tampoco. Está colgado en el aula virtual que lo tenéis un ratito. Acá está, trabajo de clase, sesiones. Este es el proceso de operacionalización. Ya, o sea, el problema es este. El problema es que lastimosamente, ¿no? En el proceso de operacionalización, mucha gente desconecta la teoría de la práctica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable que yo he descompuesto, ¿no? Y mi libro dice cómo hago mi operacionalización, yo tengo una operacionalización que tiene una ponderación, como por ejemplo calidad de atención, yo he descompuesto cada uno de sus procesos, es porque esto viene de la teoría. Y a partir de la teoría, con esto yo construyo un instrumento de recolección de datos, elaboro un instrumento de recolección de datos. Entonces, como les estaba explicando semanas anteriores, ¿no? Yo tengo la variable, por ejemplo, calidad de atención, que se ha descompuesto en trato, privacidad, tiempo de espera, información, acceso, disponibilidad, limpieza. O sea, esta es la primera validez que se llama validez de contenido. Una validez de contenido empieza con un buen trabajo de campo, con una buena operacionalización. Si una validez de contenido no empieza con un buen trabajo de campo, con una buena operacionalización, digamos que no hay validez de contenido. Ni siquiera podemos hablar de validez de contenido, ni siquiera podemos hablar de instrumento de recolección de datos, no podemos hablar de nada. Y mucha gente coge un instrumento así de cualquier página de Google, ¿no? Y dice, bueno, aquí ya está validado, porque es de una tesis validada de tal sitio, tal lugar. Y en ese proceso de validación,
lastimosamente, pues, lo que han hecho es hacer una operacionalización, que no es operacionalización, es un listadito de variables, no es operacionalización, empezando por ahí, y luego ese listadito de variables eh, la ponen, pero ponen un instrumento cogido de internet. Entonces, a las finales tienen un instrumento cogido de internet con una operacionalización hecha con un listadito de variables, con un marco teórico que no tiene nada que ver con la operacionalización. O sea, hay un desfase. Yo, por ejemplo, para hacer una operacionalización, que aquí empieza la validez de contenido, si no puedo hacer esto, no, ni siquiera me atrevo a hacer validez de contenido porque sería engañarme a mí, engañar a la ciencia, estafarle al mundo. Literalmente estafarle al mundo. ¿Se me escucha, no? Chicos. ¿Aló? Ok. Entonces, yo tengo un libro. El libro de Judith Bruce dice, ¿cómo mido la calidad de la atención? A ver, calidad de atención la mido con trato, por ejemplo, privacidad, tiempo de espera, información, acceso, disponibilidad, limpieza, ambientación, resarcimiento, imagen y costo. Entonces, esta es mi definición conceptual, lo que dice la teoría. Entonces, yo entro a mi definición operacional y digo, calidad de la sumatoria de trato, más privacidad, más tiempo de espera, más información, más acceso, más disponibilidad, más ambientación, más resarcimiento, más prestigio. Pero yo no tomo imagen ni costo porque esto es menos del 5%. La definición operacional tiene que ser el 95% de la definición conceptual, por lo menos. Una vez que he hecho esto yo voy a hacer mi ecuación. Y digo, calidad es la sumatoria de trato más privacidad, más tiempo de espera, más información, más acceso, más disponibilidad, más limpieza, más ambientación, más resarcimiento, más prestigio. Sumatoria de todo eso. Cada subvariable de primer orden se descompone en subvariable de segundo orden. Hay que trabajar una por una. Por ejemplo, este es un caso de un consultorio o de un hospital de obstetricia donde se atiende a la mujer en 9 controles del embarazo. Por ejemplo, para este caso de salud, ¿no? Yo he descompuesto la variable trato según Judith Bruce. Pero Judith Bruce es de bancos, calidad de atención en bancos. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que yo puedo coger la teoría de la calidad de atención de los bancos para hacer un trabajo de calidad de atención en salud? Por una cosa muy simple. La teorización viene de fuentes teóricas de libros, pero de temas generales, ¿no? De temas generales. Entonces yo no puedo simplemente coger, ¿no? Y decir, a ver, yo tengo que encontrar un libro que hable de la calidad de atención en salud. Pero los calidólogos son empresarios, pues, no son administradores, no van a hacer eso para ti exactamente. El día que exista un médico, que sea empresario, que sea administrador, que sea esto, y que pueda escribir un libro sobre esto, vas a esperar al año 3000. Entonces tú tienes que coger el libro fuente. El libro fuente de la calidad de atención de Judith Bruce. También hay otro que es de Parasuramán, donde habla del sistema CERQUAL. Yo cojo a Judith Bruce y digo, a ver, trato como lo mide Judith Bruce. Saludo, despedida, tono de voz respetuoso, atención a cómo le habla el cliente. Ojo, este es un banco, en una ventanilla de banco. Entonces, en una ventanilla de banco te saludan, se despiden, el tono de voz es adecuado. Si el cliente del banco te habla, tú le prestas atención, o sea, el personal de la ventanilla, dialoga o no, es claro en lo que dialoga y si mira a los ojos. Esto mismo se traslapa a un hospital, a un colegio, a una universidad, sobre todo cuando estamos en atenciones de procesos. Entonces se adapta. El marco teórico no es que exista de un libro exactamente de la especialidad, sino las variables son genéricas. Por ejemplo, cuando me hablan a mí de calidad educativa y me hablan de proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, yo me arranco los pelos y digo, caramba, ¿qué está pasando acá, no? Porque calidad educativa es calidad aplicada a la educación, así como hay calidad hospitalaria, ¿no? Inventan sus procesos por ahí. Un tal Teodora Bernas inventó una cosa de calidad educativa que no tiene nada que ver con la calidad educativa, que tiene que ver con el sílabo, la elección de clase, los objetivos. Oye, ese es el proceso didáctico. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, tiene que usted coger el libro teórico, sacar los conceptos y adecuarlos a su área. No es que espere que un inventor de la teoría cree una teoría para eso. Y tiene que ir usted al mejor teórico de todos. Entonces acá Judith Bruce, para este caso, cogido yo de la calidad de la atención, del trato, saludo, despedida, tono de voz respetuoso, tono, atención a lo que el paciente le habla, diálogo con el paciente, claridad, mirada a los ojos, por ejemplo. Y ya está. Entonces luego vamos acá a la cuadro. Esta es la operacionalización. Lo que ustedes ponen en sus tesis se llama cuadrito de resumen, fichita de resumen, matriz operacional, pero no se llama operacionalización, porque la operacionalización llega hasta las alternativas de las preguntas. Entonces, yo digo que casi ninguna tesis peruana hace operacionalización. Se olvidaron. Yo digo, debe estar en anexos, ¿no? Pero ni en anexos está. O sea, no está por ningún lado. Digo, ¿qué pasó? ¿Y cómo hicieron el instrumento? Ah, cogieron el instrumento de otro.
Se cogieron un instrumento de otro. ¿Para qué hicieron operacionalización? Para engañarse, para engañarnos, para mentir al sistema, para entrar en un fraude. ¿Para qué? No entiendo. Yo cuando elaboro este proceso y este concepto de operacionalización, digo, según Judy Bruce, la subvariable del primer orden, llamado trato, tiene subvariable del segundo orden, salud, despedida, tono de voz respetuoso, atención a lo que el paciente habla, diálogo con el paciente, claridad, mirada a los ojos. Y acá le pongo nunca, a veces, siempre, nunca, a veces, siempre. Y por ejemplo digo, te saluda nunca, allá. Son 9 controles de embarazo. Entonces, si te saluda nunca es 0 veces, si te saluda siempre es las 9 veces. Y a veces sería de 1 a 8. Profe, sí, pero no. De repente esto estaría un poquito alejado, ¿no? Un poquito alejado de la realidad. Haríamos otra cosa mejor, ¿no? Porque yo reviso las investigaciones y digo que nunca es 0, 1, 2, 3. A veces es de 4 a 6 y siempre es de 7 a 9. Ah, ya, profe, esto coincide con la mayoría de los estudios, con la mayoría de las investigaciones. Entonces me voy por ese lado, me voy por ese escenario. Cuando hablo de despedida, ¿no? Nunca, a veces, siempre, igual, bajo el mismo concepto. Tono de voz respetuoso, agresivo y pasivo 0 puntos, parcialmente agresivo y pasivo 1 punto, no agresivo ni pasivo 2 puntos. Esto sale de la teoría de Judith Bruce, pero lo adecuo. Para eso estoy haciendo investigación. Pues. No estoy haciendo investigación para ser un gran plagiador, un gran copiador y pegador. Yo cojo un instrumento de uno, lo chanco en el mío. Yo cojo la teoría de alguien y la chanco en la mía. No se trata de eso. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo no es hacer un rompecabezas. Coger el marco teórico de acá, pegar las antecedentes de allá, copiar un instrumento de por acá y al final le sale un Frankenstein. Eso no es el trabajo. Definitivamente de ninguna manera es ese el trabajo. El trabajo tiene que ver con la construcción de un instrumento de recolección de datos. Y el proceso de construcción del instrumento de recolección de datos se llama, señores, ¿cómo se llamará el proceso de creación del instrumento de recolección de datos? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Operacionalización. ¿Se dan cuenta? Eso será el proceso. Entonces yo voy a decir esto, ¿no? Esto le pongo 0, 1, 2 puntos. Acá le pongo diálogo con el paciente, claridad, mirada a los ojos, no mira, a veces mira, siempre mira. Lo catalogo con las veces que ocurrió este proceso y digo 2 puntos como máximo, 7 preguntas, 7 por 2, 14. Maltrato sería de 0 a 15, trato regular de 6 a 10, buen trato de 11 a 14. ¿Qué hacen? Absurdamente la gente aplica Likert, ¿no? Y dice, el trato fue bueno por el doctor, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni se acuerdo, desacuerdo, parcialmente de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Absurdo, porque es subjetividad pura. Pero acá si yo le pregunto, a ver, ¿lo saludó? No me saludó. ¿Se despidió? No se despidió porque me dijo, ¿sabe qué? Llame al paciente siguiente. Y cuando entró, me dijo, señora María González, sí, siéntese por favor. No me dijo buenas tardes, buenos días, ni nada. No hubo ni saludo ni despedida. ¿El tono de voz fue fuerte? No, doctor, porque yo me había atrasado en mis controles, no he tomado mis pastillas, no he tenido plata y por lo tanto el doctor me resondró feo. O sea, agresivo. Encima agresivo, 0 puntos, ¿no? O sea, no es que ni sea pasivo ni agresivo, 0 puntos. Entonces, eso descuenta, ¿no? Y cuando usted le hablaba, ¿le ponía atención? ¿Le escuchaba? No, anotaba en un papel, supongo que es la historia. Y luego miraba su celular. Y usted hablaba y le atendía, no. Miraba un celular y anotaba en la historia. Dialogó con usted, no conversó conmigo, solo me dijo que tome esto y que venga puntual a la próxima y que esté siempre puntual. Fue claro, no le entendí nada. Me dijo que tomara mi propionato de sulfato férrico y además si tenía lipotimias que lo llamara y si veía algunas fotopsias a llamar a emergencias. Y yo no entendí qué cosa es eso. Entonces, ¿la miró a los ojos en alguna oportunidad cuando le habló? No, jamás. Entonces, la persona dice, sí me atendió bien, subjetivamente, pero objetivamente no te atendió bien, sale 0 puntos. Maltrato, 0 a 5. ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es captar la realidad subjetiva y otra cosa es captar la realidad objetiva. Son muy diferentes. Porque en la realidad objetiva, tú lo que haces es descomponer a elementos objetivos y claros y tangibles para que tengas el resultado. Aquí empieza la validez de contenido, señores. La validez de contenido no empieza con que tu amigo, porque es la verdad, tu amigo magíster, tu amigo doctor, te firme el instrumento. O buscamos un profe buena gente. Profe, firme, pues estoy contra la hora. O sea, ahí no empieza.
La validación de contenido empieza en ti, en tu sinceridad, en tu precisión, en tu criterio. Entonces vamos con el siguiente. Solo hemos hecho trato, nada más. Ahora vamos a ver con el siguiente, que es privacidad, ¿no? Puerta cerrada, ventana cubierta, existencia de biombo, metimos consultorio, presencia solera, presencia de bata, cantidad de personas. Doctor, pero esto viene de bancos. Sí, pues se adecua. Si esta es la calidad de atención brindada por la teoría de Judith Bruce sobre la atención bancaria, entonces aquí lo que estamos haciendo es aplicarlo, traslaparlo, adecuarlo a tu población. Además de adecuarlo a tu población, tienes que validarlo y tienes que hacer la confiabilidad, porque estás adecuándolo a tu población. Si tú eres el experto, aquí empieza tu validez de contenido. Pero si tú coges un instrumento de otro, de una tesis de mala muerte que está colgada en Google, de una universidad que no fue licenciada, y dices, está validado, 0.93, y te copias el instrumento, estás plagiando un instrumento de otra persona. No estás construyendo. Haces operacionalización para construir un instrumento de recolección de datos. Los instrumentos no se plagian, se construyen. Y por ahí ve el asunto. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿no? Puerta cerrada, ¿no? Estas son las subvariables de segundo orden de la variable de primer orden, ¿no? De la variable número 2 de primer orden, que se llama privacidad, ¿no? Privacidad. Entonces, mire, vamos a hacer el proceso de operacionalización. Tenemos una tabla, le ponemos 0, 1, 2, ponemos la variable de segundo orden llamada privacidad, ¿no? La variable de primer orden número 2 llamada privacidad, con subvariables de segundo orden, puerta cerrada, ventana cubierta, existencia de biombo, metimos consultorio, presencia de solera, presencia de bata, cantidad de personas en el consultorio. Le ponemos 2 puntos acá, 2 por 7, 14 igual, y decimos inadecuada privacidad 0 a 5, medianamente adecuada 6 a 10, privacidad adecuada de 11 a 14. Entonces, si la puerta está cerrada, bueno, es un consultorio, es atención ginecológica, señores, es atención ginecológica. Cuando es atención, entonces vamos a tener puerta cerrada. Si está cerrada, hay privacidad, ¿no? Siempre, 2 puntos. Si la ventana no está cubierta, está de par en par para ahorrar luz, entonces aquí hay un problema, 0 puntos. No hay un biombo y hay 2 pacientes en camillas simultáneos, hoy, problemas, ¿no? Y el consultorio es de triple y se escucha todo afuera, no, ahí no hay privacidad. Si hay presencia de solera, que es una sabanita que se le pone a la paciente para cubrirla, tampoco hay privacidad. Y si no hay bata, si la paciente va desde el baño a la camilla sin bata, tampoco hay privacidad. Si hay muchas personas, ¿no? Internos, alumnos, aprendiendo, tampoco hay privacidad. Entonces mira cómo se evalúa tangiblemente, de acuerdo a la experiencia vivida, la privacidad. Y este es el proceso de operacionalización. Pero mira que no todas las variables se trabajan así. No todas las variables se trabajan así, ¿no? Muchas variables se trabajan diferente. Por ejemplo acá, el tiempo de espera. Cuando hablamos de tiempo de espera ya hablamos de palabras diferentes, ¿no? Porque el tiempo de espera es una variable numérica, es una variable cuantitativa. Y en una variable cuantitativa no necesitamos hacer todo el proceso de operacionalización que inicialmente hacemos, ¿no? Que inicialmente hacemos en un trabajo de variables ordinales o nominales, sino acá decimos tiempo de espera. Primero es una variable abierta y ponemos un rango, un intervalo de clase. De 0 a 15 minutos vamos a decir el tiempo adecuado. Si es de 16 a 30 minutos, el tiempo es medianamente adecuado. Si es 31 minutos a más, es el tiempo totalmente inadecuado. Inadecuado. ¿Se dan cuenta? Creo que entra un alumno. Voy a darte, Kevin, ¿cómo se llama? El anfitrión, para que puedas aceptar, ¿ya? Sí, porque están entrando alumnos y no... A ver, voy a darle a Kevin y a Jefferson, los anfitriones. Por si acaso alguno se distrae, y ahí ya los añadí como anfitriones. Entonces, señoras y señores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Lo que tenemos acá, el proceso es de operacionalización. Entonces, el tiempo de espera no tiene variable, no tiene subvariable, no tiene nada. El tiempo de espera tiene de frente tiempo y si está bien o está mal, nada más, ¿no? ¿Ok? O sea, significa adecuado 0,15 minutos, medianamente adecuado 30 minutos y tiempo inadecuado media hora más, ¿no? 31 minutos a más. Y esa variable se mide diferente. O sea, quitémonos el cliché de ser robots, de ser todos una ficha con alternativas. 5 alternativas, un punto cada uno, ya. Eso no es investigación. Eso es tratar de convertir nuestra investigación de realidad objetiva como si fuéramos psicólogos a llevarlo a un test psicológico.
con puntajes para evaluar la salud mental. O sea, nos hemos psicologizado en la construcción de instrumentos de recolección de datos. Mira, recién vamos 3. Trato, privacidad, tiempo de espera. Recién vamos 3. Y mira el chambón, el trabajazo que estamos haciendo. Y ahora viene la variable información. O sea, al paciente, ¿no?, le van a dar información. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, su variable de primer orden número 4. Ese su variable de primer orden le vamos a llamar, pues, información, ¿no? A ver. Información acerca de la consulta. Por ejemplo, a ver, señora, por si acaso, en esta consulta le vamos a estar haciendo una evaluación del tamaño de su niño. Del tamaño de su niño. ¿Ok? Ah, perfecto, excelente. Segunda cosa, acerca de los procedimientos. Señora, ahora lo que vamos a hacer es la medición del fondo uterino para ver si su niño cuántos centímetros mide. Le va a doler un poco. Acerca de los cuidados. Bueno, después de haber hecho el examen interno, usted va a sangrar un poquito, tiene que colocarse pues un apósito, una toalla, ¿no?, para evitar estos manchaditos. Y además va a tomar unas pastillitas de hierro que le voy a dar. Acerca de la forma del tratamiento. Las pastillas de hierro va a tomar la mañana, tarde y noche, Acerca de los efectos adversos, por si acaso, puede producir estreñimiento, puede producirse malestar, me avisa para cambiarle de receta. Acerca de la siguiente consulta. La próxima consulta va a venir usted y le vamos a hacer una ecografía para determinar el sexo del bebé. Acerca de los procedimientos futuros. Luego de ello, en la subsiguiente, vamos a hacerle, ¿no?, una sonografía para ver los movimientos, los latidos, la vitalidad del niño y para ver su resistencia. Aclaración de dudas. ¿Tiene alguna pregunta, señora? Información sobre el proceso de atención de los servicios. De aquí va a pasar al laboratorio, luego va a ir a farmacia, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y a veces sobre saturación de información. Le empiezo a dar recetas de cocina, le empiezo a dar un montón de cosas que no son pertinentes, ¿no? Entonces, todo esto, díganme ustedes, ¿han visto que en alguna oportunidad se den una consulta, tanto de obstetricia o de medicina? ¿Eso han visto que cuando van al médico así pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo esto se cumple? No se cumple todo eso, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Si yo evalúo puntualmente cada criterio de la calidad, que son 10 elementos de la información a 2 puntos cada uno, yo tendría pues una ponderación 2 por 10, 20, y digo inadecuada información al paciente de 0 a 7, medianamente adecuada de 8 a 14 y adecuada de 15 a 20. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que estamos haciendo aquí, no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que estamos llevando la teoría a un plano de operacionalización para construir un instrumento de recolección de datos. No sé si se dan cuenta ustedes que esta es la pregunta prácticamente y estas son las alternativas. No sé si lo han percibido. ¿Lo han percibido o no? ¿Se han dado cuenta o no? Que prácticamente este viene a ser la pregunta y esta es la alternativa de respuesta. ¿Sí? Entonces, así es. Así es, porque en este caso estamos cogiendo la subvariable de segundo orden de información, de primer orden de información, que es la subvariable de primer orden número 4, con la subvariable de segundo orden, ¿no?, que están aquí. Estas subvariables de segundo orden que están aquí van a ser como las preguntas del instrumento o las cosas que hay que observar en el instrumento, y acá las alternativas de respuesta. Entonces, bajo ese precepto, hay que tener claro de que una operacionalización termina con los indicadores. Los indicadores son estos. Y al terminar una operacionalización con los indicadores, significa que se acaba o se termina, ¿no?, cuando se tiene el último nivel de descomposición de variables. El último nivel. O sea, pero lo que hacen ustedes en esa matriz operacional no es operacionalización, pues. Hay que vaciar todo esto, hay que hacer todo esto para vaciar en esa matriz. Y esto tiene que hacerse al final, y con esto se construye el instrumento. Yo, por ejemplo, cuando un alumno me presenta su validez de contenido, con su juicio experto, le digo, está bonito. ¿Cómo se llama tu amigo que te firmó? Y me dice, pero ¿por qué me dice eso, doctor? Porque no veo la operacionalización. No, acá está mi matriz de operacionalización. No.
la operacionalización. No la veo. Es esta. No está. O sea, para llegar a tu matriz de operacionalización, tienes que hacer la operacionalización, que es este insumo. Y eso no lo veo en ningún lado. Y de ahí me sale de frente el instrumento. Entonces, cuando me sale de frente el instrumento, digo, ¿y el instrumento de dónde he sacado? No, es que pasa, profe, y lo que yo lo copié. Yo lo saqué de una tesis que ya lo validaron, ya está validado, ya eso está buenazo, ya no necesito más, ¿no? Ya está validado y ya está en una tesis. Bueno, cuando es un instrumento validado, no significa que tu amigo, tu compañero, alguien de Google lo haya validado. Significa que la validación se ha hecho por la OMS, la OPS, la Asociación Apple, el Banco Mundial. A eso se refiere con la validación, no se refiere al hecho de que lo valide un amigo en su tesis. Si está validado por un amigo en su tesis, está validado para esa circunstancia, para ese momento, para esa población, para ese país, para ese lugar, para esas condiciones. No está validado para tu tesis. Y no podemos citar una tesis de otro, ¿no? para que justifique nuestra validación. De ninguna manera. Entonces, este es el proceso de operacionalización. Igual hacemos la ponderación, ¿no? Igual hacemos la siguiente subvariable, que sería acceso. Igual tenemos la operacionalización de acceso, ¿no? Aquí está de acceso, con sus ponderales igual, ¿no? Y así, mira, solo hemos hecho, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 que serían equivalentes a 6 páginas solamente para llegar hasta acceso. Nos falta disponibilidad, limpieza, ambientación. O sea, y las operacionalizaciones de mis tesis o mis trabajos de investigación cuando yo voy a publicar son más o menos 18 a 20 páginas solo de operacionalización. Porque yo construyo un instrumento. Yo no copio, yo no plagio un instrumento de otro. La idea no es plagiar un instrumento de otro. La idea es diseñar tu instrumento de recolección de datos. Porque tú estás, en primer lugar, es otro año, es otro lugar, es otro país, es otra ciudad, hay mucha teoría, hay muchos argumentativos que me permiten construir una operacionalización actual. Y con eso, pues yo voy a hacer un trabajo de operacionalización. Y ahora, falta ponerle pesos, baremos, hay que ponerle la ponderación por porcentajes para cada subcategoría. Hay que ponerle peso específico correspondiente, 10%, 20%. ¿Cuánto pesa, por ejemplo? A ver, de esta ecuación. Trato, digamos que pesa 30%, privacidad yo le daría 10, tiempo de espera le daría 5, información le daría 10, acceso le daría 10, disponibilidad 5, limpieza 5, ambientación 5, resarcimiento le daría 8%, prestigio 12. Porque no todo pesa igual, el trato está por encima de todo. Definitivamente vale 30, pero eso va sustentado en teoría, en literatura. O sea, es investigar, pues chicos, no es copiar y pegar. ¿Qué han hecho? Al solo pasar el Turnitin, han mandado parafrasear para que pase el Turnitin y sigue siendo un plagio, porque han copiado el instrumento de otro, que no tiene fundamento, no tiene fuente, y en todo caso, ¿para qué han hecho operacionalización si no van a hacer su instrumento? O sea, ¿dónde está esto que da origen a esa matriz operacional que la mayoría de gente pone, ¿no? Ese resumencito, ¿no? Que le llaman la matriz operacional, ¿no? Este pequeño resumen que está aquí, ¿no? Que se llama pues matriz de operacionalización. Por aquí lo vamos a poner, acá lo voy a mostrar, ¿no? Este resumen, ¿no? Este es un resumen del proceso de operacionalización. Y para resumir esto tienes que haber hecho todo el otro proceso para construir esta matriz que tú lo vas a presentar como resumen, pero todo lo demás debe estar en el anexo. Entonces no hay forma, o sea, es como decir, a ver, se llenó el tanque de gasolina de un auto sin que vaya al grifo. O sea, vas de la teoría a la operacionalización, que es un resumen, le falta su insumo, y encima este resumen no acaba, ni se refleja, ni es el instrumento. O sea, se llenó el carro con gasolina sin ir al grifo, pero el carro que se llenó sin gasolina, sin ir al grifo, se llenó el tanque, se gastó todo el tanque en media cuadra. O sea, así de ilógico es, así de incoherente es colocar un instrumento
que no pertenece a una operacionalización y una operacionalización que no tuvo fuente con todo el proceso que les he comentado y que peor aún, todo este proceso no está inspirado en un marco teórico. O sea, realmente vivimos cumpliendo con criterios o protocolos, como dice Kevin, pero ninguno de ellos fundamentado ni ninguno de ellos real. ¿Sí? Esto de acá lo he colgado en el aula virtual ya desde la semana pasada, por aquí está, ¿no? Esta de aquí. Bueno, hemos colgado todas las sesiones, ¿no?, que hemos hecho, pero básicamente esta de acá tiene mucho que ver con el proceso de operacionalización. Eso es vital. Entonces, solo con eso que acabamos de ver, recién podemos hablar nosotros, señoras y señores, de validez. Es el grado que el instrumento realmente mide lo que la variable pretende medir. No mide mi capricho, el instrumento del amigo, el instrumento de la otra tesis, el marco teórico despilfarrado por allá y la operacionalización inventada en resumen porque no tiene insumo, no se ha construido. Entonces, yo diría que casi ninguna investigación científica de las que hemos visto en las tesis de Google mide lo que debe medir. Entonces, ¿cómo se le ocurre a la gente hacer validación si no ha respetado el principal principio de la investigación científica, valga la redundancia, el principal componente de la investigación científica, que es trabajar el proceso de generación de indicadores y de subvariables a través del proceso de validación? Entonces ahí pues estamos en un serio problema, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? El escala de Likert es subjetiva, pues. Ujú, ujú. Ahí voy a este punto, mira. Bueno, en primer lugar, la única manera de luchar es con conocimiento. ¿Ya? Primero que nada, tú tienes que buscar un experto. Ya, pero eso va después. Pero acá están las pruebas que se hacen cuando tú vas a aplicar un instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, la prueba de Spearman-Brown. O sea, en primer lugar, el alfa de Cronbach es una de un montón. ¿Ya? O sea, si nosotros decimos, si alguien te dice, oye, voy a aplicar mi alfa de Cronbach, ya estamos mal, ¿no? Ya estamos relativamente mal porque mira, hay el Spearman-Brown y para elementos paralelos, un método más antiguo, fue propuesto por el mismo Spearman y Brown
para aplicar un test que muestra sus sujetos y divide el test en dos mitades paralelas. ¿Ok? O sea, la mitad de un test sí se corresponde a la otra mitad del test. Y esto se usa básicamente para preguntas de características de tres alternativas. O sea, siempre a veces nunca. Y acá tenemos la forma de calcular el Spearman-Brown, que no viene al caso, sus fórmulas, y debe ser por encima de 0.75. ¿No? Acá salió pues el Spearman-Brown 0.52. La otra ecuación es el test de Rulon, ¿no? Cuando las dos mitades no son exactamente paralelas, o sea, quiere decir que tú tienes preguntas en la mitad del cuestionario, siempre a veces nunca, y en la otra mitad sí y no. Entonces vas a aplicar el test de Rulon, porque no hay paralelismo, no hay exactitud en la cantidad de alternativas, y no son tau equivalentes, o sea, puede incluso haber 5 alternativas más 2 alternativas y la primera mitad pura 3 alternativas, entonces no hay equivalencia. Vas a utilizar el test de Rulon. Y acá pues la equivalencia Spearman-Brown y Rulon depende del grado del paralelismo de formas de un instrumento. Esta no sería con paralelismo, ¿no? Ok. Y acá por ejemplo, dime. Uh-huh. Me estoy refiriendo que un instrumento de 60 preguntas tiene que tener dos mitades exactas y todas las mismas alternativas. O sea, 30-30, lo parto en dos. Correlaciono la primera parte 30 con la segunda parte 30. Debe haber correspondencia. Y debe haber equivalencia. Siempre a veces nunca, siempre a veces nunca. Ese es, por ejemplo, el test de Spearman-Brown. Pero en Rulon podemos tener 60 preguntas o de repente 57. Entonces yo cojo 30 preguntas en la primera parte, 27 a la segunda. Las dos mitades no son paralelas. Y además encima no son tau equivalentes. Eso quiere decir que puedo tener las primeras alternativas siempre a veces nunca y la segunda sí y no. Igual yo corro la validación. O sea, eso que me dicen que tienes que aplicar tu alfa de Cronbach porque todo tiene que ser Likert. ¡Wow! Disculpen. Es como lo que pasan en TikTok diciendo que la Tierra es plana. Y que todo, que la Tierra es redonda es mentira, que es falso. Y que nunca pisamos la luna, que todo es una obra de Steven Spielberg. Y que por ahí venimos de Tartaria. O sea, ya pues, son mitos, ¿no? Son cosas que avergüenzan. Sinceramente avergüenzan. Porque estamos saliéndonos del campo de la evidencia científica, yendo al campo de la costumbre, ¿no? Entonces no hay necesidad de luchar. La lucha está ganada. Tienes evidencia versus mito, ciencia versus costumbre, pasión versus chamanería, investigación científica y evidencia versus empirismo. No hay nada que luchar acá. La lucha está ganada. No hay siquiera la opción, ¿no? De otra cosa. Lo que pasa es que los fabricantes de trabajos de investigación solo hacen Shapiro-Wilks, solo alfa de Cronbach, solo hacen correlacional, descriptivo, transversal, y solo hacen instrumento con escala Likert, y solo hacen 20 preguntas de uno, 20 preguntas del otro, o 15-15 para que sumen 30, y así son los mercaderes de las tesis Bamba. Pero esos mercaderes de la tesis Bamba te han inventado un solo diseño, un solo tipo, una sola forma. Likert, alfa de Cronbach, Shapiro, correlacional, descriptivo, transversal. Es que el correlacional ni siquiera es descriptivo, es analítico. O sea, ni eso siquiera coincide, ¿no? O sea, acá no hay siquiera que luchar. La lucha está ganada. La lucha está ganada. O sea, no hay siquiera la forma de oponernos o nada, porque no hay nada que cuestionar acá. ¿Se dan cuenta? Entonces el test de Rulon se hace su ecuación, su fórmula, se hace su aplicación y se obtiene pues un valor mayor de 0.75, acá salió 0.61, porque no son tau equivalentes, ¿no? O sea, es disparejo el instrumento y no tiene dos mitades exactas. Luego tiene el test de Goodman y Flanagan, ¿no?
Obviamente esto es una fórmula equivalente al test de Rulon, pero de más fácil aplicación. El test de Rulon era no paralelismo exacto, no se divide en dos mitades iguales y además no son tau equivalentes, o sea, las alternativas pueden ser muy variadas. Y se aplica el test de Goodman y Flanagan, ¿se dan cuenta? ¿No? Y acá tenemos la forma de Goodman y Flanagan para poder determinar, ¿no? El cálculo de la confiabilidad, ¿no? Y en el cálculo de confiabilidad estamos viendo nosotros que tendría que salir 0 mayor a 0,75 y acá sale pues 0,61, ¿no? Además hay, aquí sí, otro tipo, un tipo adicional, no significa que sea el tipo, un adicional, nos habla de los métodos basados en covariación de ítems. Son uno de los principales, ¿no? Con la división de los test en dos mitades. Existen numerosas formas de obtener dos mitades, ¿no? Muchas formas de obtener dos mitades. Pero esto se basa en covariación de ítems. Básicamente lo que hace es una forma de resolver el problema de ver la covariación. ¿Cómo es esto? Incluso alfa de Cronbach tiene 5 variantes. 5 variantes. La primera opción del coeficiente alfa de Cronbach convencional, casos particulares, cruz de Richardson 20, cruz de Richardson 21. Entonces vamos a ver el coeficiente de alfa de Cronbach convencional. ¿Qué hace? Lo que mide el alfa de Cronbach convencional es la covariación de ítems. ¿Qué significa una covariación de ítems? A ver, yo puedo tener, y este es hecho para 5 alternativas, nunca, algunas veces, casi siempre, a ver, nunca, algunas veces, regularmente, casi siempre y siempre. No para Likert totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo, ¿eh? Sino para covariación de ítems. Entonces el alfa de Cronbach, ¿para qué usamos? ¿No? Es una. Ya hemos visto el Goodman y Flanagan, ya acabamos de ver ahorita el test de Rulon, ya acabamos de ver otras opciones, y el alfa de Cronbach es una opción más. Entonces en el alfa de Cronbach, tú lo que haces es ver la varianza total del test debido a una covariación de los ítems. O sea, mientras haya una mayor covariación de ítems, mayor será la fiabilidad. O sea, significa la lógica de las respuestas. Si María tenía, por decir, tristeza siempre, por lo tanto lloraba siempre, por lo tanto se encerraba en su cuarto siempre, por lo tanto no se bañaba casi, no se bañaba en negativo siempre, estaba desanimada de comer siempre. Entonces hay una lógica entre la coherencia de las respuestas, ¿no? Porque es una lógica de covariación de ítems. Entonces tú aplicas el alfa de Cronbach, para este caso es el convencional, ¿no? Porque mide la covariación de las respuestas. El otro mide las dos mitades, la coherencia entre dos mitades. Y es una forma de confiabilidad. El alfa de Cronbach es otra forma de confiabilidad basada en covariación. Se hace su esquema, se aplica una tablita, se aplica la fórmula, y acá por ejemplo sale 0,94, que es la covariación, una covariación alta, ¿no? Entonces podríamos decir que el instrumento de recolección de datos en esas preguntas que evaluamos la covariación menos los datos de filiación tiene pues un nivel alto de confiabilidad, ¿no? Calculamos todo y hacemos el dato. Pero existe alfa de Cronbach de otro tipo, para estimador insesgado. Es un estimador o aproximación del valor real de coeficiente de fiabilidad. Existe aproximación exacta de dicho valor, pero esto se aplica cuando hay otra circunstancia. Un estimador insesgado es cuando hay un punto central y dos equidistantes. O sea, volvemos al caso anterior, siempre, a veces, nunca. O sí, no, a veces. Es un alfa de Cronbach para 3 alternativas. O sea, lo que les han dicho es mentira de toda mentira, ¿no? Acá aplicamos, hay otro alfa de Cronbach, que es el alfa de Cronbach de inferencias. En el alfa de Cronbach de inferencias, ¿no? Vas a trabajar la teoría de Felt y Christoph, ¿no? Acá hay una proporción de fiabilidad de test a partir de una muestra que se ha aplicado, y las veces que se debe plantear es si se puede tomar un alfa correcto a partir de un valor obtenido. Hay una diferencia significativa entre el valor alfa de dos muestras independientes, y si es significativa la diferencia entre los valores alfa para una misma muestra. Para este caso utilizaremos la teoría muestral del alfa de Cronbach con la variante de Felt y Christoph. ¿Y para qué es esto, no?
En el caso de Feli Christop, lo que hace pues las inferencias es cuando tú tienes alternativas no equivalentes, ¿no? Determinamos el valor de una población a valor de un valor muestral apropiado y hacemos un significado estadístico F y trabajamos con grados de libertad. Acá utilizamos el chi cuadrado para trabajar esto, ¿ok? Y lo que hace es, por ejemplo, para categorías donde tenemos preguntas combinadas con 3 alternativas, 4 alternativas, 5 alternativas, mínimo 3, máximo 5. Y utilizaremos pues el coeficiente de diferencias, porque una pregunta de 3 alternativas me podrá inferir una respuesta de 5 y una respuesta de 5 podrá deferir en una alternativa de 3 y otra de 3 inferir en una de 5 y vamos a ver coherencia de la inferencia de una respuesta con otra respuesta con otra respuesta. Y así se calcula pues el alfa de Cronbach de inferencia de Christoph y Fell. Pero Christoph y Fell, ¿no?, básicamente trabajan para un valor heterogéneo, bastante, digamos, confuso. Sin embargo, si nosotros trabajamos el alfa de Cronbach de inferencias para muestras independientes es otra cosa. Y también tenemos el alfa de Cronbach para muestras dependientes. O sea, mira, ya vamos varios alfa de Cronbach, ¿eh? Entonces aquí utilizamos la prueba de la variante de Fell, que propone estadístico W basado en la distribución F, que permite probar la hipótesis si alfa de Cronbach 1 es igual a alfa de Cronbach 2. Y esto básicamente hacemos para alternativas de 2 y 3 opciones. Y utilizamos para variables dependientes, utilizamos tstudent. Básicamente esto es para trabajar a grado de libertad de sí y no. Alfa de Cronbach es utilizado cuando hay sí y cuando hay no. Y cuando hay valores de medias que se comparan entre el sí y el no. Y luego tenemos casos particulares del alfa de Cronbach, exclusivamente para dicotómicos. Vivo, muerto, sí y no, 0 y 1. Solamente para alternativas de 2 opciones. Por favor. ¿Dónde les han dicho? O sea, ¿quién les ha dicho? Sinceramente, ya está vergonzoso decir que alguien les diga que el alfa de Cronbach se aplica solamente para Likert con 5 alternativas, si no, no vas a poder aplicarlo. No, pues. Son para dicotómicos, ¿no? Exclusivamente para dicotómicos. Y se usan las variantes Krug de Richardson 20 con Krug de Richardson 21. Acá tenemos la fórmula, el KR20 y el KR21. Y ambos son para dicotómicos puros. En cambio, el anterior, ¿no?, para dependientes, estaríamos a hablar de 2 a 3 alternativas. Y para independientes, de 3 con 5 alternativas. Ambos con inferencias. O sea, todo alfa de Cronbach, las 5 variantes, se puede aplicar para todo tipo de respuestas. No, acá sí, no, sí, no, sí, no, puro sí, no. Como los test que me gusta hacer a mí. Ok, bueno, acá tenemos un ejemplo de alfa de Cronbach para casos particulares, cómo se hace el cálculo, ¿no? Y luego existe también aquellas confiabilidad basada en análisis factorial. Es importante, hay instrumentos que reconstruyen, por ejemplo, la alfa de Cronbach es para el tema de calidad de atención, por ejemplo, trato. Yo tengo que sumar saludo, más despedida, más mirada a los ojos, más tono de voz, más atención a lo que el paciente le habla. Entonces todas esas cositas me van a permitir a mí sumar variables y reconstruir una variable, ¿no? Reconstruir una variable. Entonces hay coherencia, lógica de respuestas. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un análisis factorial puro? ¿No? Utilizamos, por ejemplo, la teta de Carmine o la omega, que se usa para indicadores de consistencia interna en los ítems de test basado en análisis factorial. Aquí pues ya vamos a tener que trabajar con mucha mayor fuerza el análisis de un factor. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de análisis factorial, no hablamos de partes de una variable, sino de grupo de variables. Por ejemplo, tú tienes factores socioeconómicos, económicos, ingreso, egreso, techo de la casa, frigider, gasto de luz, agua potable, etc. Entonces eso suma un factor económico. Entonces todos esos sumados me van a dar un factor potente y va a tener un valor ese factorial. Y luego ves factores sociales, trabajo, estudio, personas con las que se reúne, fiestas patronales a lo que va, clubes a lo que pertenece, estudia en una academia, instituto, universidad, etcétera, etcétera. Entonces todo ese grupo va a formar el factor social. Entonces todo eso se reduce a una reducción factorial para evaluar si realmente tienen consistencia todos esos factores como elemento predictivo de una variable. Entonces para factoriales, para trabajos de este tipo que les había mostrado yo, que no tiene absolutamente nada que ver con otras cosas, ¿no?
para esto de acá. Este es un trabajo factorial, por ejemplo. Para esta reconstrucción factorial de todos estos que dan factores alimenticios, factores de emanación de gases, factores de alérgicos irritantes, para esto se usa un análisis factorial. Y todo eso me confluye. Los factores climáticos asociados en conjunto sí se relacionan. No se relacionan los factores patológicos, pero sí los farmacológicos, y tampoco se relacionan los factores de eliminación volátil, pero sí los alimenticios. O sea, aquí se aplica un factorial. Y entonces vamos a tener, pues, ¿no?, el análisis de naturaleza factorial. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Y vamos a aplicar la teta de Carmine, ¿no? O vamos a aplicar el omega para hacer un análisis factorial, ¿no? También tenemos el coeficiente de beta de Raju, también para trabajar a nivel factorial. Es un test que divide en varios subtests. Cada factor, como les había dicho, ¿no? Por ejemplo, el alfa aquí infraestima el coeficiente de fiabilidad. Se calcula a partir de la puntuación total de cada subtest. O sea, todos los factores económicos, todos los sociales, todos los comerciales se van uniendo, ¿no? Acá pues se utiliza el índice beta, ¿no? Aquí utilizamos el índice beta para este problema, ¿no? Porque el alfa tiene un error y se hace una estimación de la fiabilidad de un test compuesto por distintos subtests, de una batería de tests, a partir de puntuaciones de todos ellos. Entonces, esto sería un trabajo factorial con la beta de Raju, que obviamente el alfa de Cronbach no sería aplicable aquí de ninguna manera, ¿no? Y acá tenemos la forma de cómo se calcula la beta de Raju, ¿no?, cómo se sacan sus valores, ¿no?, y sus resultados. También hay, por ejemplo, desigualdades. Para trabajar desigualdades verdaderas utilizamos el test ruso, la desigualdad de Chebyshev, que no asume ningún tipo de distribución, ¿eh? No dice que si es varianza, ni usa T-Student, ni Kolmogorov-Smirnov, ni Shapiro, ni nada de eso. En primer lugar, no está Shapiro por ningún lado, ¿ya? Es otra cosa que quería decirles, ¿no? Usan mucho Shapiro, pero ni siquiera el SPSS tiene el Shapiro, ¿ya? Entonces es una cosa manual que por ahí se volvió famosa y que la gente oye, suena bonito. Shapiro Wix, ¿no?, que lo adoptaron, ¿no? No está mal, ¿no? Hay muchas pruebas a mano que acá tampoco se conocen y está bien utilizarlas, pero no es la panacea, ni es la única forma, pues, ¿ya? Entonces establece la probabilidad de la variable aleatoria k veces de su división típica mayor o igual a 1 menos k al cuadrado, ¿no? Entonces esta desigualdad lo que hace, nos ve una distribución de puntuaciones empíricas con errores de medida, ¿no?, cuando uno hace por primera vez estimaciones. Esto es cuando uno no se basa en ningún test anterior y construye su instrumento por primera vez, pero lo trabaja en base a desigualdades, ¿no? Es otra forma de hacer una validación, como el alfa de Cronbach convencional. Es esta desigualdad de Chebyshev. Puede trabajarse pues con modelo lineal de Spearman, ¿no?, con Rho de Spearman o con R de Spearman, ¿no? Y obviamente la desigualdad de Chebyshev va a salir con su Rho, ¿no? Trabaja Rho, trabaja división estándar, ¿no?, trabaja valores de media de divisiones estándares y calcula pues su desigualdad, ¿no? Y tiene que salirse pues obviamente entre un rango de 60 y 80 para decir que existe una buena confiabilidad. Pero acá tiene un rango muy amplio, 48.62 a 81.38, no nos da pues un nivel adecuado de validez, de confiabilidad, ¿no? También hay test basados en estimación normal de errores, ¿no? Por ejemplo, tenemos una distribución basada en normal de errores, en las cuales hacemos rangos de errores, ¿no?, overlaps mínimos y máximos, y podemos hacer el trabajo con respecto a medias de divisiones estándar y calcular intervalos de confianza mínimos y máximos para ver una desigualdad similar a la de Chebyshev. Es otra forma de trabajar esto, ¿no? 57.87 a 72.37, un buen intervalo de confianza, hay una buena desigualdad aquí y podemos decir que en esta distribución normal de errores el test es confiable, ¿no? Hacemos la prueba con la Z de Kolmogorov-Smirnov y se hace el cálculo, ¿no? Luego tenemos estimación basadas en modelo de regresión. La regresión también se usa para hacer validaciones, pero cuando existe predicción, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber, ¿no?, si la edad, el ingreso económico, los egresos, las notas, las calificaciones, influyen en, digamos, la cantidad de dinero ganado este año o la cantidad de impuestos reportados. Hago una recta de regresión de mínimos cuadrados. Yo puedo hacer una validación por recta de regresión cuando las variables son numéricas, son cuantitativas, ¿no? Es muy aplicable en este caso. Los modelos basados en regresión, ¿no? Se puede utilizar la B, ¿no?, la prueba B,
o podemos utilizar la prueba X y B, ¿no? Con definiciones estándar tanto de X y B. Y entonces volvemos a Rode-Spearman, ¿no? Y Rode-Spearman trabaja en mi nivel de diferencias a través de modelos de regresión. Y con eso pues yo me voy a trabajar regresión de mínimos cuadrados para hacer el cálculo de media división estándar, el R cuadrado que es 0.76, ¿no? Y sus niveles de confianza para determinar pues cuál es el valor obtenido por una red de regresión. Pero tienen que ser las variables numéricas, cuantitativas. No van a decir que alfa y Cronbach se va a aplicar cuando hay variables numéricas, pues yo voy a aplicar modelos de regresión para variables numéricas, desigualdad de Chebyshev para variables numéricas, no las otras cosas, ¿no? También tenemos otros instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, ¿no? Otras confiabilidades, como por ejemplo la fiabilidad de formas paralelas. Cuando hablamos de formas paralelas, significa que yo voy a aplicar mi instrumento, pero yo también voy a aplicar el instrumento gold estándar. Por ejemplo, a ver, yo he creado mi instrumento para medir la calidad de atención en base a Judith Bruce, pero el que aplica el Ministerio de Salud en el Perú es el de Parasuraman. Entonces yo aplico ambos. Entonces aplicamos el mismo test, ¿no? Dos tests a una muestra, ¿no? De forma paralela. Dos aplicaciones, ¿no? Entonces en un momento y en otro. Entonces voy a aplicar ahí la forma del coeficiente Hambleton y Novick, o puedo utilizar el coeficiente kappa para ver la consistencia, las diferencias entre las respuestas de una y otra. Debo yo tener una precisión, una muy buena similitud entre mi test y el test de gold estándar aplicado, ¿no? O sea, yo aplico dos instrumentos, uno mundialmente reconocido y el otro que construyo yo, porque eso es investigación, construir tu instrumento, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la fiabilidad de formas paralelas, hago mi cálculo, ¿no? Y me sale pues el valor de 0,80 de fiabilidad, ¿no? Y entonces pues en síntesis, ¿no? Mira, para que vean ustedes que eso depende de muchas circunstancias, ¿no? Depende de muchas circunstancias. A ver. Cuéntame. Espérate. Primero lo primero. Toda confiabilidad se hace de 10 a 20. O sea, incluso 30. Si tu muestra es pequeña, muy pequeña, puedes trabajarlo con 10. Si tu muestra es, digamos, un poquito grande, vamos a, digamos, a utilizar 20. Y si es muy, muy grande, vamos a utilizar 30. No sé si me dejo entender. ¿Sí? No tiene un cálculo de la muestra. No tiene un cálculo de la muestra, porque el cálculo de la muestra es para tu estudio. El cálculo de la muestra no es, ¿no? De ninguna manera, no es de ninguna manera para trabajar temas relacionados a este proceso. ¿No? La confiabilidad no trabaja cálculo de la muestra. Eso no es así. ¿Ya? No es así. ¿Sí? ¿Queda claro? Cuéntame. Ujú. Sí, nada más. Yo normalmente uso 20 y 30. No uso más. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer un resumen. Para estudiar la fiabilidad o confiabilidad, así se llama, fiabilidad o confiabilidad, vamos a utilizar dos mitades. O sea, parto un instrumento en dos. La primera mitad se corresponde a la segunda mitad. Hay coherencia lógica de la primera mitad de un test con la segunda mitad de un test. Eso lo vamos a ver. Entonces, un test de 40 preguntas, las 20 primeras preguntas se corresponden a las segundas 20 preguntas. Ahí yo aplico Spearman-Brown, test de Rulon y Goodman y Flanagan. Para ver covariación de ítems, o sea, 2 alternativas, 3 alternativas, 5 alternativas, alternativas combinadas. Y si hay lógica entre las respuestas de una pregunta en relación a la pregunta que viene y la pregunta que viene, la pregunta que viene y la pregunta que viene. Si hay coherencia. Para eso voy a trabajar la alfa de Cronbach, Cruz de Richardson son 20, Cruz de Richardson son 21, la T de Carmine, la omega y la beta de Raju. Es un montón. O sea, por eso me parece absurdo cuando dice, oye, cuando apliques
tu alfa de Cronbach, ¿qué vas a hacer? Es que, mira, es una de un montón. Es una de un montón. Cuando hablamos de estimación de puntuación verdadera, o sea, cuando yo voy a trabajar, ¿no?, sumatoria de puntajes para tener una reconstrucción de un instrumento en base a sus puntuaciones, voy a trabajar desigualdad de Chebyshev, distribución normal de errores, métodos de regresión, sobre todo para reconstruir variables a nivel factorial. De acuerdo a estudio de fiabilidad, ¿no?, en los tests, ¿no?, la P de Hambleton y Novick y la capa de Cohen para ver fiabilidad, ¿no?, y otras aproximaciones de estudio de fiabilidad, y hay pues toda una serie de conceptos de fiabilidad. Bueno, la bibliografía es esta. Aquel que te diga cualquier otra cosa, dile, dame tu literatura, dame tu bibliografía, ¿no? O sea, dame tu fuente. Y bueno, y uno de los puntos importantes para ver aquí, ¿no?, muy relevantes, es el tema de la validación de Aiken. Los juicios de expertos, esos juicios de expertos que ustedes están acostumbrados a trabajar, ¿no? Esos juicios de expertos que ustedes están muy acostumbrados a hacer o a mirar, tiene que ver con esta es la mejor opción, el coeficiente de Aiken. Los coeficientes de Aiken tenemos tres opciones para ver, ¿no?, porque esto es ya no confiabilidad, validación. Validación. Repito, el test de Aiken o la confiabilidad de Aiken es para ver validación. ¿Y qué haremos con respecto al tema de validación? Hicimos la B de Aiken, la R de Aiken y la H de Aiken. La B de Aiken mide el índice de validez. O sea, vale o no vale tu instrumento, en primer lugar, ¿no? La R de Aiken mide el índice de repetibilidad, TRTs. O sea, ¿te respondieron lo mismo? Y la H de Aiken ve el índice de homogeneidad, si hay consistencia interna entre las preguntas. Y todos estos se aplican a los expertos, porque el experto te dice si vale tu instrumento, si es repetible o si es homogéneo y por lo tanto tiene consistencia interna. Entonces para eso hay una formulita, ¿no? Cada juez debe evaluar una escala politómica de 2 a 7 puntos, la representatividad de cada ítem para evaluar cada indicador, y se recomiendan 10 jueces. No 3, 10 jueces. Los valores son de 0 a 1. Y la significación estadística según el número de jueces y la escala de medición. Entonces el B de Aiken, ¿no?, me va a ver la sumatoria de los I sobre el nivel asignado por cada juez con número de jueces y número de valores. Esta es su fórmula. B es S sobre N por C menos 1. Pero yo apliqué pues a todos mis jueces, ¿no?, a todos mis jueces la evaluación de la B de Aiken, ¿no? Cada juez evalúa de 2 a 7 puntos si cada ítem evalúa realmente un indicador. 3 ítems evalúa un indicador, 4 ítems evalúa un indicador. O sea, ¿está bien hecho? ¿No está bien hecho? Te evalúa cada pregunta. Luego viene el coeficiente de la R de Aiken, que determina la confiabilidad de TRTs o repetibilidad de las calificaciones de validez de contenido. Entonces se usa un número de jueces N que califican el ítem en un instrumento en 2 ocasiones. Yo le voy a dar el instrumento con las preguntas alternadas, y me tienen que poner los mismos puntajes. Entonces es para ver la repetibilidad, si realmente están evaluando conscientemente. Y la fórmula sería esta, ¿no? Y luego tenemos pues la H de Aiken, método para determinar la consistencia interna de la confiabilidad de las calificaciones. Estima la consistencia interna del coeficiente de confiabilidad. H es una medida del grado de acuerdo entre los jueces con un ítem específico. O sea, digamos que en tu pregunta 1, un juez dijo que 0 puntos. Otro juez dijo 1 punto. Otro juez dijo 7 puntos. Otro juez dijo 10 puntos. Otro juez dijo 8 puntos. Otro juez 5 puntos. Entonces tiene que haber un grado de acuerdo, ¿no? Si la pregunta estuvo buena y si el juez no es tu amigo, te debe calificar de la manera más honesta posible. En cambio, si el juez es tu amigo, entonces a lo mejor te inventó los resultados. Y entonces nosotros tenemos que buscar jueces verdaderos, no jueces que nos faciliten hacer un desastre en nuestra investigación, con tal de ayudarnos por tan solamente ayudarnos. Y realmente entraríamos en un proceso muy catastrófico, porque eso implicaría pues muy mal resultado en mi trabajo de investigación. Muy mal resultado. Entonces en el test de Aiken, ahí daría su fórmula, ¿no?
y se trabajaría, ¿no? Bueno, y acá teníamos más o menos un ejemplo de la validación de Aiken, ¿no? Muy bien. Es básica, bueno, acá es un poquito las fotos de las capacitaciones. Esta es capacitación a los profesores de investigación de todo San Marcos. Esta es capacitación a los profesores de investigación de todo Villarreal. Esta es investigación a la gente que hace investigación en el Ministerio de Salud. Capacitación. Esta es capacitación a los profesores de Ricardo Palma. Esta es capacitación a todo el vicerrectorado de la Villarreal, todos los RENACIT. Esta es capacitación en CNI a los profesores de San Marcos también. Este es con UTP, ¿no? Si no me equivoco, este es con Cantuta, con capacitación a los docentes de Cantuta, en esas épocas. Ya, entonces, siempre hay un proceso, ¿no?, un poquito complejo para que todos logren aprender investigación. El problema es tú capacitas a la gente en una universidad, luego sale de contrato, ya no está ahí y luego ya se complicó todo, ¿no? Ya la persona capacitada se va, ¿no? Y entran nuevos. Y los nuevos otra vez empiezan con los errores. Esos capacitados se vuelven a ir, entran nuevos y esos nuevos otra vez empiezan con errores. Y así, grupo tras grupo, ¿no? Entonces, no es sostenible. Entonces, ese proceso de confiabilidad, como les decía yo, sí o sí nace en una buena operacionalización. Pero hay variables que requieren operacionalizarse, como esta, y hay variables que no requieren operacionalizarse, sino listarse a nivel factorial, como esta de acá. Entonces, no todos los procesos de operacionalización van a ser iguales. Ni siquiera las alternativas de respuestas tienen que ser iguales. Ni siquiera la forma de resultados o respuestas tienen que ser iguales. Entonces, hay que hacer investigación coherentemente. Mira, no coinciden todas las respuestas. No coinciden todas las respuestas. Quizá la mayoría sí. No coinciden todas las respuestas. Porque lo que se trata de hacer es un instrumento de recolección de datos que recoja datos de evidencia, ¿no? Y adecuado. Muy bien. Preguntas, chicos. Cuéntenme. Desesperados. ¿Preocupados? Cuéntenme. ¿Está claro todo? Yo tenía una pregunta. Casi todas las pruebas que nos ha mostrado, ¿el SPSS se las soporta o hay algunas que hay que hacerlas de forma manual? El SPSS solo soporta 4. El Goodman y Flanagan, ¿no? Se lo voy a mostrar ahorita en el SPSS para que vean, ¿ya? Goodman y Flanagan, alfa de Cronbach, dos mitades y paralelo estricto. Ahorita vamos a compartir el SPSS para que vean ustedes qué es lo que soporta el SPSS, ¿no? Entonces, en el SPSS, pues, hay que hacer lo que el SPSS pueda hacer. No vamos a hacer lo que el SPSS no pueda hacer, ¿no? Voy a compartir pantalla. Varias, así como el Shapiro no existe en el SPSS, pero lo usa todo el mundo, no todas las pruebas existen en el SPSS. ¿Ya? No todas, no todas. Les voy a mostrar aquí rápidamente, ¿no? Ya está abriendo el programa. Voy a abrir una base de datos cualquiera de SPSS. Por ejemplo, esta, Professional 3. Y voy a poner analizar, escala, análisis de fiabilidad. Y las que tenemos el alfa de Cronbach, la prueba de dos mitades, ¿no? Goodman y Flanagan, el paralelo estricto y el paralelo no estricto, que este es básicamente la teta de Carmine y esta es la W. Y acá tenemos las dos mitades, ¿no? Que es el primer test que nosotros hicimos, ¿no? Acá lo voy a poner para que lo vean, en sincronía.
el Spearman-Brown. El primer test de todos es el Spearman-Brown. 2 mitades, ¿no? Entonces el SPSS te aplica tu Spearman-Brown, 2 mitades. El Goodman y Flanagan, ¿no? Que también ustedes lo pueden visualizar acá. Goodman y Flanagan, ¿no? Que es el otro test que también lo muestra el SPSS. El Goodman y Flanagan. El paralelo estricto, ¿no? Que tiene distribución paralela, obviamente. Y tiene paralelismo. Coalición de ítems. Esta no es. Acá está. Este trabaja paralelismo, ¿no? Este trabaja con paralelismo, en caso de particulares, ¿no? Y el teta y omega, ¿no? Basado en análisis factorial. Para análisis factorial ya no tenemos que estar acá. Este es paralelo y paralelo estricto. Ya tendríamos que ir, ¿no?, a lo que es análisis factorial. Está un ratito. Pruebas no paramétricas. Escala. No es. Análisis fiabilidad multidimensional, eso no es. Un segundo. Siempre paran cambiando la posición del SPSS sobre estas cosas. Acá está. Reducción de dimensiones, factor. En factorial se va a trabajar, pues, ¿no?, los coeficientes de Kaiser-Meyer-Olkin con la prueba de felicidad de Bartlett, ¿no? Y siempre se trabaja, o muchas de las veces, vamos a trabajar con rotación Varimax, ¿no? Rotación de varianza máxima. Y aquí se hace, pues, la unión de varios factores o varias preguntas que van a constituir un instrumento de recolección de datos que tendría que tener una propiedad factorial, por ejemplo. Si no la tiene, no va a salir. No es una cadena. Las cadenas no entran. Entonces tenemos que observar que todos los trabajos tienen que ser numéricos. Mira, hay un montón de anticadenas. Definitivamente no se va a poder, ¿no?, para hacer reducciones factoriales, ¿no?, que es otra forma que es ya en la validación con reacciones factoriales como la beta de Rajo, ¿no? Entonces, no es cierto, pues, ¿no?, que solo exista una fórmula, ¿no? No es cierto que solo exista una fórmula, existen varias fórmulas, ¿no? Acá están las formas paralelas, ¿no? Coeficiente Hamilton-Novick y coeficiente kappa, ¿no? Entonces, Hamilton-Novick y kappa son las formas paralelas, ¿no? Análisis fiabilidad, escala, fiabilidad, ¿no? Acá está el Hamilton-Novick, el paralelo simple, ¿no?, que es de formas paralelas, ¿sí?, para ver paralelismo. El kappa y el Hamilton-Novick, ¿no? Entonces, como verán, están los principales, no están todos. Debieran estar todos, pero el SPSS no es tan grande, ¿no? Entonces la validación va a depender, pues, ¿no? Va a depender de las condiciones de las cuales aplicamos nosotros un instrumento de producción de datos. Si tenemos de 5 alternativas, se podrá aplicar, pues, la prueba de alfa de Cronbach, una de las alfa de Cronbach, porque acuérdense que son varias, ¿no? Una de las alfa de Cronbach, no todas las alfa de Cronbach. ¿Ok, chicos? Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Test de Aiken no se encuentra en el SPSS. Eso sí tiene que hacerse a mano, pero es fácil, no es tan complicado. Kevin, dime.
La prueba omega que usted comentó, si bien es cierto en el SPSS no hay, yo vi por medio de un amigo estadístico que se puede añadir como un plugin extra del SPSS de carga, así como hay el alfa de Chrome Bash, también puedes cargar el omega, una prueba. Claro, sí, Usted mencionó. sí se puede poner, ¿no? Pero el omega, acuérdate que el omega no es otra cosa que, a ver, déjame volver a presentarte. ¿No? La idea es para qué lo quieres, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Entonces, la prueba capa, Hamilton-Novick, que acá tenemos el omega y la TT Carmine. Pero desigualdad de Chebyshev, omega, acá está. TT Carmine y omega. Acuérdate que la TT Carmine y omega son factoriales. Ya voy a volver a compartir pantalla. Voy a mostrarte aquí. ¿No? La TT Carmine y el omega son factoriales. Pero también tenemos como factoriales a la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin. Pero el KMO es para ver lo que se le llama validez de constructo, no para ver confiabilidad. Entonces tiene razón Kevin, porque tendríamos que aplicar coeficiente de T-teta y omega T Carmine para ver la consistencia interna de los ítems en análisis factorial. Entonces definitivamente eso no se encuentra. Tampoco se encuentra la BT Raju, ¿no? Porque no lo tiene todo, pues el SPSS, ¿no? No lo tiene todo el SPSS. Entonces son elementos que, bueno, la pregunta es, ¿y se amerita tu trabajo de investigación una beta de Raju, pero te pide el jurado o el asesor un alfa de Cronbach? La pregunta es, ¿tú vas a hacer lo que te pide el jurado no sabiendo o vas a hacer lo que corresponde a tu investigación? ¿Cuál es tu decisión? Engañarle a la ciencia, darle la satisfacción a los jurados para decir, bueno, lo que me importa es que me aprueben y punto. O lo importante es hacer una buena investigación que sea publicable, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada puse los criterios de publicación? Correlacional aparecía en una Q4 fuera de este Q4, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, que era lo más básico. O sea, las tesis correlacionales son lo más básico, de lo más básico, de lo más básico, de lo más básico. O sea, ni en pregrado debiera aceptarse, ¿no? ¿Sí? Y es un poco el problema, ¿no?, que hay con el asunto de la calidad de las investigaciones. Por eso, cuando yo hice mi doctorado, los jurados me dijeron que yo haga lo que ellos quieren. Y yo hice no lo que yo quise, no lo que ellos quieren. Hice lo que es correcto. ¿Te das cuenta? Sí, Kevin, te escucho. Sí, doctor. Tenía una pregunta, ya que mencionó justo sobre la clase pasada de los proyectos de enfoque cuantitativo. Investigando un poco más, me di cuenta también que los cualitativos, bueno, no todos, pero hay una gran excepción que aparecen en Scopus, ¿verdad? O sea, muy pocos cualitativos también aparecen. Hay revistas científicas que te aceptan. Sí, hay revistas científicas que aceptan trabajos cualitativos, pero bien hechos, pues. No cualquier cosa. Claro. No, Yo así. decía porque en realidad un trabajo cualitativo para poder inferir. No, es que no trabaja inferencias. Podemos... No trabaja inferencias. Es que lo que pasa, a ver, una investigación cualitativa se diferencia de una investigación cuantitativa por lo siguiente. La investigación cualitativa no busca inferir, busca profundizar. Por ejemplo, a ver, te hago un ejemplo muy simple, ¿eh? Nos fuimos nosotros a la Sierra de la Libertad. Se habían hecho más de 4.000 investigaciones cuantitativas. 4.000 investigaciones cuantitativas. Y las mujeres se seguían muriendo en la sierra, falleciendo. Y entonces nos llamaron a nosotros, a la doctora Calderón y a mí, a hacer una investigación en la Sierra de la Libertad, la Oficina General de Epidemiología, nos llamaron. Me dijeron, Lucho, tú que estás metido en ese asunto de lo cualitativo y que parece un poco raro, a ver, pues si hacen un poquito de esa investigación, porque ya han investigado un montón de veces, un montón de investigadores, muchas investigaciones,
Y la gente sigue muriendo en la sierra, siguen falleciendo las mujeres. Y entonces, ya no sabemos qué cosa hacer. Hemos contratado más personal de salud, hemos contratado mayor cantidad de profesionales, hemos construido, ¿no? Hemos construido hospitales, carreteras, hemos aumentado ambulancias y la gente se muere el doble. Entonces, a ver, por favor, anda a hacer nuestra investigación. Entonces, obviamente, nos aprovechamos de eso y hicimos un presupuesto acorde con un nuevo método, ¿no? Sobre todo cuando hay necesidad, pues hay que hacer cosas bien. Y cuando eres bueno, nunca lo haces gratis, ¿no? Entonces, fuimos a hacer una investigación y le preguntamos a las mujeres, mamás de las mujeres fallecidas, este, qué había pasado con sus hijas. Si murieron, por qué se retrasaron, por qué no fueron al hospital, a la posta. Y por ejemplo, solo voy a referir una cosita de todos los hallazgos, ¿no? Una de las mamás decía que no quieren ir porque a sus hijas las ofenden. No las ofenden porque no están acostumbradas a dar a luz en camilla y les obligaban a dar a luz en camilla. Y mis hijas incómodas, toda la familia siempre ha dado a luz en cuclillas, sentada, y entonces el personal de salud te grita y se pone fuerte, ¿no? Esa entre un montón de cosas, la vergüenza, los comentarios del baño, que por qué no se han bañado, el hecho de que abran las ventanas de par en par, que les puede dar un mal aire a las mujeres y a los niños. Entonces el hecho de que no esté su esposo, sus hijos, que no entre la partera, que no preparen el caldo de gallina negra, que no den en el hogar de su vivienda, con las comodidades y con la comadre, abrigaditos. Estas cosas hacía pues que las personas preferían morir en casa, en un buen ambiente confortable, para poder, digamos, dar a luz, antes que ir al centro de salud y sentirse fríos, solos. Y es más, una de las cosas que no les gustó es que decían por qué la gente se disfraza, ¿no? Seguro son practicantes. Yo le digo, ¿disfraz? ¿Cómo disfraz, señora? Sí, se ponen una gorra verde, un tapaboca verde, se ponen hasta trapos verdes para no saber si es un zapato de hombre o de mujer. Entonces la gente piensa que lo hacen para esconder algo. Y es el traje de atención de parto, el traje quirúrgico. No lo comprenden así. Entonces, cuando fuimos y le dimos esa información al Ministerio de Salud, a la Oficina General de Epidemiología, estaba entre 185 por 100.000 nacidos vivos la muerte materna, y empezaron a hacer chocitas en los centros de salud, los famosos hogares paternos. Esas chocitas de adobe, con tapial, con cocinita leña, bien abrigaditas para que venga la partera, venga la mujer, venga el esposo, vengan los hijos y hay un corralito para que pongan sus animales. Y funcionó. Se bajó el Ministerio de Salud la muerte materna de 385 por 100.000 nacidos vivos a 64. Porque las causas de la muerte materna no era que la gente era pobre, no era que la gente era ignorante, no era que la gente pues es caprichosa, era que nosotros atentábamos contra su cultura. La investigación cualitativa descubre cosas. Y a veces lo descubre preguntándole a una persona. A veces la descubre preguntándole a un grupo de personas o solamente analizando la realidad. Y bajo ese concepto, la investigación cualitativa no tiene ningún interés de hacer inferencias ni generalizaciones. Ni muestran ni muestreo. La investigación cualitativa trata de hacer otra cosa. Trata de descubrir en profundidad algunas preguntas que normalmente no se encontrarían sus respuestas si se hace de manera cuantitativa, si se hace detrás de un escritorio, si se hace detrás de un proceso convencional o tradicional de levantamiento de datos. La investigación cualitativa entra a un proceso de descubrimiento. La investigación cualitativa no entra a un proceso de comprobar hipótesis para nada. Descubre cosas. Es como una investigación periodística. No sé si han visto las investigaciones periodísticas
o una investigación judicial, donde sale con culpable, buscan pruebas y todo. No buscan representatividad, ni muestra, ni muestreo, ni aplicar una encuesta absurda para ver qué opina la gente. Lo que busca es demostrar la realidad. Y yo diría que la investigación cualitativa, per se, como está concebida actualmente, con una metodología buena y adecuada, podría tener para mí mayor valor que una investigación cuantitativa con encuestitas de opinión. Porque lo que va es a demostrar la realidad, va a demostrar la verdad, va a profundizar en un hallazgo altamente necesario, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Claro. Sí, ¿algún libro que nos recomiende para cualitativo? Porque Aparte de mi libro, hay los libros de la colección Morata, se los voy a compartir por internet, ¿eh? El libro de la colección Morata de Uwe Flick y varios de sus autores muy importantes como Robert Black, Albert Steiner, ¿no? Miguel Angrosino, ¿no? Que son todos de la colección Morata junto con Uwe Flick. Te estoy hablando de los investigadores de la Universidad de Harvard, Stanford, Princeton, Yale, Texas, Connecticut, Rhode Island, versus el libro que está mal escrito de investigación cualitativa, que también es de México, que ya saben quién es el autor. Y que se inspira en Croswell. Croswell es un estadístico que trató de meterse a la parte cualitativa y fregó el mundo, ¿no? Inventó el método mixto cuando el método mixto no existe, ¿no? Y obviamente estos libros que le voy a mostrar yo dicen, no, un momento, ¿qué hipótesis vas a demostrar cuando tú vas a la sierra a preguntarle por qué se mueren las mujeres? ¿Dónde está tu diseño cual y cuantitativo ahí? No, no hay manera, ¿no? Son procesos diferentes, son procesos totalmente antagónicos, complementarios, secuenciales en triangulación. Primero haces una, luego la otra, luego la una, pero nunca juntas. Y eso lo van a entender cuando lean a Uwe Flick, ¿no? Lastimosamente, un estadístico llamado Croswell malogró un poco esto y trató de hacer algo de método mixto, tratando de forzar unas relaciones de variables que no están correspondientes, ¿no? Yo enseño en Católica mucho investigación cualitativa desde el punto de vista purista, ¿no? Investigación cualitativa pura, no mixta, no combinada, porque combinada puede tener muchas cosas ilógicas, ¿no? Muchos vacíos en el conocimiento muy complejos, que no pueden siquiera subsanarse o superponerse, porque la investigación cualitativa es un proceso de descubrimiento. ¿Qué hipótesis tienes cuando tú vas a descubrir algo? Para los médicos, la muerte materna se da por la ignorancia de la población. Esta gente es ignorante, está muy poco educada, y como está muy poco educada, se mueren porque no valoran nuestro esfuerzo, no valoran nuestra intención de salud. Los médicos de ese entonces, de esa época, cuando se hizo su investigación, decían pues de que no, la gente no cambia ni va a cambiar. Cuando vaya por la universidad, cuando pise, tenga secundaria completa, recién va a valorar el servicio de salud y recién va a ser bien atendida. O sea, el médico quería que el paciente no se muera hasta que se eduque. Cuando se eduque, recién va a evitar su muerte. Pero no, la razón está mucho más allá. Un choque cultural, un enfrentamiento entre los paradigmas culturales de la costa y de la sierra. Por ejemplo, en la sierra, el blanco es muerte. Envuelven a sus muertitos en sábanas blancas. El cajón es blanquito. Y nuestro centro de salud es blanco, y nuestra ambulancia blanca, y el traje del personal blanco. Entonces, ¿cómo creen que venga el servicio de salud de ellos? ¿Se dan cuenta? Como símbolo de muerte. ¿No? Por eso le han puesto a los profesionales de la salud matasanos. Porque ya, o sea, es como, a ver, imagínate que yo pongo un puesto de salud negro, ¿no? Y pongo una calavera en la puerta y una hoz, ¿no? Pues obviamente es la muerte, ¿no? Ya, para nosotros, los costeños, ¿no? Ahí la calavera con su túnica y su hoz, ¿no? Y todo negro, y eso es muerte. Para ellos la muerte es lo blanco. Nosotros vamos a atender los de blancos. ¿Se dan cuenta? Ahora entienden la diferencia un poco entre la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Está mejor? Sí, claro. Con ese ejemplo que dio, lo que pasó en la sierra, interesante porque, claro, una investigación cuantitativa no se iba a poder determinar las causas reales, ¿no? No se hubiera hecho un estudio de campo. Claro, o sea, las causas reales son aquellos elementos que tú tienes que probarlos, ¿no? Que tú tienes que demostrar desde la perspectiva de la gente por qué están pasando las cosas, ¿no? O sea, tú no vas a demostrar hipótesis, tú vas a hacer que la gente te resuelva el problema. O sea, es como que, a ver, tú tienes un amigo y el amigo fue asaltado. Fue asaltado visitando, no sé, a otro amigo en Ate, por ejemplo. Y te cuenta la historia, ¿no? Fíjate que llegué a las 6 de la tarde, entonces 2 personas me cogotearon y me llevaron en una moto, me metieron en un callejón, me quitaron todo. Y te cuenta toda la historia, ¿no?
Eso es investigación cualitativa. Reconstruir la verdad y la historia con testimonios. ¿Sí? Es muy parecida a la investigación policial. ¿No? Entonces te narra, te cuenta, ¿no? Te describe por qué pasó tal cosa y fíjate, ¿no? Y luego yo me sentí con miedo y no tenía para el pasaje y le dije a un señor que por favor me prestara. No, no me hacía caso, fui a la comisaría, puse mi denuncia, estuve ahí hasta el día siguiente porque no había quien me atienda. Hasta que por fin pude llamar, alguien me prestó el celular, se me dio la idea de llamar a un primo, él vino a recogerme. O sea, narras una historia. En una investigación cualitativa narras una historia, describes la historia reconstruyes la verdad con testimonios o con observaciones o con datos o con literatura. Una consulta, ¿quién es Nilton? ¿Nilton es alumno mío? Sí, doctor, sí es. Ah, ya, ya. Como lo veo estático. Ah, ya, ahí está Milton. No, ya activó su micrófono. Ya activó su micrófono. Sí, doctor. ¿Cómo está Milton? Buenas, sí. Como no reconocí esa foto, creo que de hace 30 años les ha puesto una foto de demasiado joven. Decía, ¿quién es Nilton? No, no lo reconocía. Ok. Bueno, creo que todos han puesto su mejor foto. No lo reconozco ni a, ¿cómo se llama acá nuestro amigo? Ni a Henry lo reconozco, no, no, no es el mismo ya, ¿no? Jefferson, profe. A Jefferson, sí. Peor, Jefferson es ¿no? más joven. Sí, Tiene 20 pues, años en esa foto. sí es lo que veo, ahí hay imágenes desde 30 años o retocadas con ChatGPT, creo. Yo 18 en esa foto. Bueno, muchachos, entonces la idea es Esa un poco foto es del esa. año pasado, mío. Ya, bueno, ya, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda al maestro Henry. Ok, chicos. Entonces, miren, la investigación cualitativa ahí se distingue pues grandemente de la investigación cualitativa, ¿no? Muy grandemente porque realmente no es para hipótesis ni para nada. Por eso se complementan, se suplementan, se interactúan. Una va atrás de otra, pero no van juntas nunca, ¿no? No van juntas nunca. Bien, chicos. Entonces yo ya acabé este proceso. Y ahora vamos a el proceso de ustedes. Por lo menos quiero que me comparta uno su proyecto de investigación, que es lo que habíamos hablado y se me están corriendo y escapando de la vez pasada. En la horita que nos queda, por favor, vamos a tener un break de unos 5 minutos o 10 y luego alistan sus proyectos para presentarlo, ¿ya? ¿Está bien? Para colaborarles, para trabajar de la mejor forma. ¿Está bien, chicos? Ok. Entonces, vamos a poner una pausita a la grabación. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver con la presentación de sus proyectos después de unos 10 minutos de break. Bien, chicos, gracias entonces. 10 minutitos break y de ahí continuamos. Bueno, gracias. Hemos hecho un buen live y nos vemos la próxima semana. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos vemos entonces.